Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos empezar preguntándole algo que justamente lo conversamos fuera de micrófono. ¿Nuevo gobierno podemos calificar o considerar así a este periodo ya oficial de 4 años que tendrá Daniel Noboa? ¿Será un nuevo gobierno o una continuidad de lo que ya hemos visto en estos 18 meses? Buenos días. Bueno, muy buenos días con todos los televidentes. Es ciertamente un nuevo gobierno, es una nueva dimensión, una nueva dinámica muy distinta del anterior. El anterior gobierno era un gobierno de transición, era un gobierno de paso, era un gobierno de minutos. Este es un gobierno nuevo, con nuevo oxígeno, con una nueva asamblea. Este es un gobierno que seguramente tendremos nuevos ministros, nuevos rostros detrás de la política, y ya lo hemos visto. Tenemos un nuevo presidente de la Asamblea Nacional que es del partido oficialista. Vamos a tener seguramente movimientos dentro de la estructura interna del propio gobierno, es decir, va a haber seguramente un cambio. ¿Es bueno que haya esa renovación de gabinete? Es buena la oxigenación, sobre todo si es que esta oxigenación le permite al gobierno apuntar a los ejes fundamentales de desarrollo, seguridad, economía y sobre todo empleo, que es lo que más desea el ciudadano a pie. Y esto es lo que ha dicho el presidente Daniel Noboa, que fue la transición, ese tiempo de 1 año, 8 meses para poner la casa en orden, que en este nuevo periodo se va a enfocar en la inversión extranjera, en el trabajo, en la seguridad, y en ese sentido tiene que trabajar entonces. Y es grave lo que ha sucedido en los últimos años en Ecuador a nivel de inversión extranjera. El año pasado fue el año más grave a nivel de inversión extranjera. Ni siquiera alcanzamos 300 millones de dólares. Así de grave fue la situación cuando tenemos países vecinos en que están en 6, 7 mil millones de dólares y Ecuador no llegó ni siquiera al umbral de los 300 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el gobierno. ¿En dónde estamos fallando? En mi opinión, estamos fallando en temas de seguridad, que el presidente los está corrigiendo, está trabajando en ese sentido, pero también hay otros ejes fundamentales. La flexibilidad que tenemos que darle a la inversión extranjera. La Constitución actual requiere reformas. Yo soy muy enemigo de cambiar constituciones, pero esta Constitución, la que está actualmente vigente, tiene en su ADN problemas en contra de la inversión extranjera. Todo es estatista, todo es controlado por el gobierno, todo el proceso de desarrollo tiene que estar controlado por el gobierno. ¿Por qué? Tiene que permitirse al inversionista local primero y al inversionista internacional trabajar y desarrollar sus propias políticas de inversión. La Constitución actual es un saco de fuerza, una camisa de fuerza para el inversionista extranjero. No se le permite trabajar al inversionista. ¿Qué hay que hacer? ¿Promover las alianzas público-privadas? Ahí tenemos un gran problema. Miren qué es lo que ha pasado con las alianzas público-privadas. ¿Qué grandes proyectos hemos tenido de alianzas públicos-privadas en los últimos 10 años? Ninguno. ¿Por qué? Porque la ley tiene 3 restricciones fundamentales. La Constitución, partamos desde ahí. Primero, la propia Constitución dice que todas las alianzas público-privadas tienen que estar con una mayoría de parte del gobierno. Sí. Es decir, tiene que haber una mayoría accionarial de al menos 51%. ¿Qué empresario serio quiere dejar la toma de las decisiones de sus finanzas a un gobierno que puede ser de paso? En especial en proyectos de inversión de infraestructura de 30 o 40 años. Claro. Ninguno. Segundo, la figura que nosotros hemos promovido siempre bajo la estructura que el día de hoy es el de alianzas estratégicas. Es decir, que las empresas públicas tengan aliados estratégicos para cumplir ciertos proyectos específicos. Esta es una figura que sí puede funcionar. ¿Cuál es la otra restricción? ¿Por qué no vemos grandes proyectos en materia de agua, por ejemplo? Porque la ley de aguas no permite la participación privada por más de 10 años. ¿Por qué más de 10 años? Porque a alguien se le ocurrió que 10 años era lo que tenía que tener una inversión en materia de agua. Es absurdo. Se han caído grandes proyectos como el proyecto de Vindobón, hay una serie de proyectos a lo largo del país porque hay unas restricciones creadas a dedo de 10, 15 o 20 años. ¿Qué es lo que tiene que propender una nueva constitución? Primero, una apertura completa. No con restricciones por años o por control o por participaciones, sino que cada uno de los proyectos, dentro de su vigencia, dentro de su naturaleza y su lógica, permitiendo una ganancia y recuperación al privado, pueda efectivamente implementarse, que sea una alianza de verdad, modelo a la chilena. ¿Cómo se ha desarrollado Chile? A través de alianzas estratégicas en la que quien corre el riesgo, quien pone el recurso y quien al final puede tener algo de beneficio, es el privado. Déjenle al privado que invierta, déjenle al privado que arriesgue. ¿Por qué vamos a permitir que sea solamente el Estado quien tenga que invertir en los grandes proyectos de infraestructura? Que además que el Estado no siempre los tiene. El Estado tiene recursos limitados, el privado tiene local e internacional.
casi que ilimitados para los proyectos que quisiera implementar. Y todos estos cambios se pueden realizar vía la Asamblea Nacional, es decir, no tendríamos que ir a una constituyente, por ejemplo, para poder realizar estas reformas que usted está planteando. Necesitamos sí una constituyente para eliminar este tipo de artículos y otros artículos que son muy cuestionables respecto de la Constitución anterior. Pero como yo se decía, ha dicho que ese no es el momento para hacerla. Podría no ser el momento porque está inaugurándose el gobierno, pero también digo por qué no puede ser el momento. Puede ser un momento en el que el nuevo gobierno camine con una nueva constituyente, una constituyente cortísima. Pensemos en otros gobiernos que no tienen que modificar tanto las constituciones. Estados Unidos, el caso de ejemplo. 7 artículos, 27 enmiendas. No más. Una constitución corta, precisa, específica sobre los temas más fundamentales, no sobre reglamentaria, y que en las normas de segundo nivel, eso sí, pueda implementarse cualquier tipo de política. Si mañana cambia la visión del presidente, mañana cambiamos de presidente, no hay que cambiar la Constitución. Tenemos las normas fundamentales ahí. Entonces, los ajustes tienen que darse más bien, no a nivel constitucional, sino hacia segundo nivel. La Asamblea, bueno, existe ahora hoy una mayoría dentro de la Asamblea, que si es que es una mayoría absoluta, si se suman los votos, los 66 votos que podría tener, que tiene ya el presidente, más socialcristianos, Pachacuti, que estaríamos hablando de 79, 80 votos, hay una mayoría absoluta, no hay una mayoría calificada de las 2/3 partes, pero sí se puede trabajar a nivel legislativo. Ahora mismo hay un par de proyectos de ley de económico urgente presentados por el presidente que deberían ser analizados ya por esta nueva Asamblea. Y justamente sobre esos proyectos, a ver, usted ha mencionado la seguridad y el primer proyecto que envía el Ejecutivo a la Asamblea es el de combatir y desarticular a la economía criminal. Es importante este primer inicio de decir, ok, queremos enfrentar primero esto antes de seguir con lo otro. Ese proyecto tiene 3 dimensiones que son muy complejas para el propio presidente. La primera dimensión compleja es, ¿estamos hablando de un tema económico urgente, sí o no? No nos olvidemos que la Corte Constitucional actual, en el gobierno del presidente Lasso, echó abajo 3 proyectos de ley económicos urgentes. ¿Por qué? Porque no calificaban de económicos urgentes. ¿Es cuestionable el que sea económico urgente el atacar a las economías criminales? Yo creo que sí podría responder a esa naturaleza. La propia ley orgánica de la función judicial tiene unos parámetros para definir lo que es económico y urgente, y en resumen es que afecte al Estado en cuanto al ejercicio fiscal interno del propio país. Podríamos decir que sí, que la lucha contra estos grupos afecta el tema financiero del Estado. En donde yo veo la mayor complejidad, y esto desde mi enfoque internacional, yo veo en que lo que estamos haciendo en esta ley es calificar a estos grupos como combatientes. Y eso es algo que tiene que ser analizado nuevamente. ¿Por qué? El momento en que nosotros tratamos a estas personas como combatientes, estamos dándoles un régimen de conflicto armado interno. Conflicto armado interno, que quiere decir que en caso de violaciones a este derecho, el derecho internacional criminal es aplicable. Sí. Y esto es grave porque podría comprometerse la propia seguridad del Estado en actividades en contra de estos grupos beligerantes, calificados ya como combatientes. Tendríamos que tratarles como militares combatientes. Y esto es arriesgadísimo porque mañana la Corte Penal Internacional puede identificar violaciones por parte del Estado ecuatoriano. Pero es un modelo que se están basando en El Salvador. De hecho, hace algunas semanas estuvieron ahí los ministros del bloque de seguridad, conversaron con sus homólogos salvadoreños, y también sabemos que, por ejemplo, Italia, Israel han participado y han contribuido para que el Estado fije esta nueva estrategia e incorpore parte de esas cosas en el proyecto de ley. Mucho de la estrategia es favorable. Es decir, yo creo que aquí hay 2 caras de la verdad. La cara moral, que es lo que todos los ecuatorianos queremos, que se combata con la fiereza necesaria a estos grupos terroristas, porque eso es lo que son grupos terroristas, que es lo que causan terror a la sociedad. Y hay una cara técnica, hay una cara legal. ¿Qué dijo la Corte Constitucional hace poquito, en la decisión 724 del año pasado? 724 dijo que no nos encontrábamos dentro de un conflicto armado interno. Eso ya dijo la Corte Constitucional. ¿Cómo yo puedo defender a nivel internacional que sí nos encontramos en un conflicto armado interno cuando la Corte ya me dijo que no? Entonces ahí es donde hay que tener mayores recaudos, mucha sofisticación en la forma en la que redactamos las normas. Y sobre todo yo no creo que hay necesidad de calificarlos de grupos combatientes. Son grupos de criminalidad armada, efectivamente, pero es un crimen organizada, pero no alcanza el umbral
que nos exige el derecho internacional ni la propia Corte Constitucional para que sean grupos organizados dentro de una guerra interna. Pero entonces, ¿que no hablemos de guerra interna? No hablemos de guerra interna, pero sí hablemos de guerra en contra de los grupos organizados criminales armados. Y eso porque son matices, parecerían matices, sí, pero a nivel internacional no son matices. Lo que sucede es que a nivel internacional el trato que nosotros les demos a ellos, si es que yo les doy un trato de combatiente, puedo tirar a matar. Si es que no le doy un trato de combatiente, tengo que seguirle un debido proceso. ¿Cuáles son las garantías que tengo que dar al combatiente? No le puedo torturar, no puede haber tratos inhumanos, no puede haber tratos crueles, no le puedo afectar su propiedad privada. Cuidado, porque son estándares internacionales que han sido tratados desde el año 1920. Perdón, entonces ahí estaría involucrado el tema del allanamiento, entonces. Efectivamente, yo ahí veo una pequeña contradicción. Yo creo que los allanamientos también, creo que exista justicia especializada para tratar este tipo de casos, está muy bien. Creo que el resto de medidas que se están tomando para poder atacar la economía criminal está bien. Falta quizás un pasito más, es decir, realmente cortarle la llave financiera a estos grupos. ¿Y por dónde va? Paso por el sistema financiero, paso por el sistema de lavado de activos, paso por reforzar a la UAFE, que hoy en día la pobre UAFE trabaja con un sistema Excel. ¿Cómo hace su trabajo con un Excel con 5 personas, 6 personas la UAFE? Hay que dotarle de tecnología, hay que dotarle de inteligencia financiera a través de inteligencia artificial, que crucen las informaciones bancarias y que la UAFE pueda hacer un trabajo más eficiente. Ahí tenemos que también trabajar. Ahora, para ir cerrando y pasemos a otro tema muy importante, hablábamos de que en Quito ya se ve el cielo despejado, que pareciera que estamos entrando al verano, la transición energética, el cambio de la matriz, que estamos acostumbrados a las hidroeléctricas y que evidentemente en el país hay el temor de que otra vez hayan ciertas complicaciones o apagones. Ha dicho el gobierno que no va a suceder, pero este es el momento entonces de que continuemos con esta transición energética. Esa es otra de las restricciones que tiene la Constitución. Okay. Toda la generación energética, transmisión energética, es parte del negocio del gobierno, por así decirlo. ¿Por qué no le permitimos al privado que lo haga? Esa es otra restricción que hay que eliminar de la Constitución. En Colombia lo hacen, en Brasil lo hacen. Hay grupos inversionistas interesados que han llegado incluso a nuestro despacho a solicitarnos cómo entramos en este negocio de la generación fotovoltaica, de la generación eólica. El problema es que la propia Constitución les impide, les da restricciones. Hay que permitir que sea el privado quien ponga los recursos, quien ponga la plata, quien arriesgue. Y si es que pierde el privado, pero no el Estado. Que no sea el gobierno quien entre en esta lógica de grandes inversiones. Permítanle al privado que lo haga. ¿Y cómo se lo hace? Primero, hay que eliminar la traba constitucional. Segundo, el Estado puede seguir siendo un gestor de la economía, permitiendo que el privado participe a las tarifas que el Estado pueda negociar. Que el privado concurse y que el mejor gane, y que el mejor valor, la mejor tarifa, el más conveniente, déjenles que compitan y que el Estado se beneficie de esa competencia sana. Habría que cambiar el tema del arbitraje internacional. Eso también es un punto que ya los ecuatorianos dijeron que no, frente a esas posibles inversiones que necesitamos en nuestro país. Pensemos que yo soy un gran inversionista que quiero poner mis recursos. ¿En dónde los pongo? En Perú, que es un país que está desarrollándose bastante bien. En Colombia, que tiene ciertos riesgos. En Argentina, que se está yendo muchos grandes capitales de Argentina con lo que está sucediendo con Milei al día de hoy, que ha destruido completamente a la inflación, que va a lanzar ya un primer proyecto de reducción de impuestos por primera vez en Argentina en más de 30 años. Es decir, los ojos están girando hacia allá. ¿Cómo logramos que esas inversiones vengan hacia acá? Dándoles seguridad. No solamente la seguridad física, la seguridad jurídica de la que tanto se habla, pero también asegurándoles de que si tengo un conflicto, ese conflicto no me lo va a resolver un juez local, me lo va a resolver un tribunal de arbitraje, alguien en quien yo puedo tener un poco más de confianza en la justicia privada, por así decirlo. Finalmente, ya para ahora sí cerrar, el riesgo país bajó de los 1000 puntos, está en 995, y eso significa que para el exterior, tanto para los multilaterales como para los inversionistas, bueno, es una forma de decir, el Ecuador es un país de confianza. ¿Esto nos puede ayudar en estos 4 años? Nos va a ayudar. Es evidente que con la ganancia del presidente Noboa, de entrada el primer día fueron 500 puntos de reducción. Sí. Eso es histórico también. ¿Qué hubiese pasado si la opción era al revés, no? A lo mejor no hubiésemos perdido 500 puntos, sino tal vez unos 1000 puntos, y ya sabemos cuáles hubiesen sido las consecuencias para la economía ecuatoriana si el otro partido hubiese ganado las elecciones. Ventajosamente no ocurrió eso. Tenemos el apoyo, digámoslo así, internacional, que lo demuestra la gran banca internacional al reducir estos puntos de riesgo país. Esto lo empieza a hacer más atractivo al país, y ahora ¿qué tenemos que hacer, en mi opinión? Enfocarnos en nuestros sectores fuertes, nuestro sector agroindustrial,
nuestro sector de turismo y, ¿por qué no, nuestro sector financiero? Manejamos dólares, busquemos la manera de que estos dólares que están en el exterior se queden en el país y no a través de impuestos de salida de las divisas, porque eso es otra traba a la inversión extranjera, sino más bien buscar cómo se hace interesante que los capitales extranjeros estén en Ecuador, que se queden en Ecuador, que inviertan en el país. Eso es lo que nosotros también buscamos a través de nuestra práctica, es decir, buscar las mejores maneras de que los capitales se queden en grandes proyectos. El energético, desde luego, es uno de los más importantes. La demanda sigue creciendo y duplicándose cada 5 años. Es algo en lo que tenemos que trabajar y también estamos trabajando para ello. 7:37 de la mañana. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes.